sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad. La palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. La Iglesia Cristiana Reformada presenta su programa con toda la información y sucesos basada en las Escrituras Bíblicas. Ya con ustedes. Muy buenas noches, amados hermanos. Como todos los miércoles nos encontramos de nuevo aquí para poder llevar el estudio de la palabra de Dios. Hoy, Señor, hermanos, queremos darle una continuidad al tema que iniciamos la semana pasada. Nos estamos dando un pequeño descanso sobre Apocalipsis para poder digerir bien las temáticas que hemos venido estudiando sobre Apocalipsis. Hoy vamos a encontrarnos sobre la imagen de Dios. Con este tema nos vamos a encontrar sobre la imagen de Dios, pero con una perspectiva desde el Nuevo Testamento. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de la imagen de Dios, que solo encontramos 3 textos y específicamente en Génesis. Es todo lo que habla en esos 3 textos y un agregado ahí de el Salmo 8, que aunque no tiene la palabra imagen de Dios, contempla todo este tema. Bueno, en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo es que esto se desarrolla. Habíamos terminado la semana pasada con una realidad, una premisa de que la imagen de Dios siempre sigue en el hombre, solo que esta imagen se distorsiona por el pecado. Dios no ha quitado. Y como los que están en pecado ofenden esa imagen, pues tendrán su juicio. Y les decía a los hermanos la semana pasada que el juicio de Dios se hace no tanto, aunque sí es por el pecado, porque no podemos negar esto, pero se hace más porque estos han ofendido la imagen de Dios, han pervertido la imagen, han creado la imagen de Dios en una forma negativa, y el juicio pues toma más fuerza por eso, porque están las personas denigrando la imagen de Dios en sus vidas. Hoy vamos a orar, hermanos, tenemos personas ahí por las cuales orar. Queremos orar allá hasta Cuba, que nos pidieron oración desde allá por la cuñada de mi hija, que está con problemas de COVID, está eso muy fuerte allá. Para ella, el esposo que está enfrentando el problema de COVID, queremos orar por ella. Y aquí personas con cáncer también que nos han pedido oración. Voy a orar por mi vecino que tiene un problema en los pulmones también bastante serio. Y yo quiero que usted se una conmigo, hermano, para poder orar por todas estas personas. Padre, queremos darte gracias. Gracias porque nos das el don de la vida. Nos permites reunirnos como iglesia, como hermanos en Cristo, para alabar tu nombre, para tomar más identidad a través de tu palabra. Y te pedimos hoy por estas personas que hemos puesto, por Sailú allá en Cuba, Señor, y por su esposo pedimos fuertemente porque sabemos que están sufriendo estos países. También queremos orar por todas las personas que están pasando por problemas de cáncer, que nos han pedido oración. Queremos orar también, Dios amado, por todos aquellos hermanos nuestros de Turrialba, de Limón, que están pasando graves problemas, Señor, y por todos los que han enfermado de COVID, pido tu bendición. Nos ponemos en tus manos, Señor, bendice a cada uno de tus fieles, de tus santos, de tus hijos amados hoy, guárdalos y protéjalos en completa paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, amén. Bien, hermanos, como ya estábamos hablando ahora, hoy vamos a hablar esa imagen de Dios como en el hombre, cómo es restaurada. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento enseña acerca de la imagen de Dios? Bueno, un pasaje que enseña con mucha claridad que el hombre ha caído y sigue siendo portador de la imagen de Dios es un texto que encontramos en Santiago capítulo 3. Y yo quiero que ustedes vayan a Santiago capítulo 3 para que puedan encontrar ahí este fenómeno. Ok, la imagen de Dios permanece en el hombre.
claro, distorsionada por el pecado. Y Santiago 3 muestra mucho esto, esta gran realidad. También Romanos 7, Pablo habla de que él vive en esta carne que no le permite. Y en Pablo específicamente la imagen se está restaurando. Y yo creo que en usted, amado hermano, la imagen de Dios viene en un proceso de restauración y vamos de gloria en gloria a obtener la imagen perfecta de Cristo, que es la imagen perfecta de Dios. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 9. Hablando Santiago, que es el hermano de Jesús, hablando de la lengua, es que en ese contexto él viene tocando este tema. Dice con respecto a la lengua: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a semejanza de Dios. Y aquí no estipula qué tipo de hombre, si es cristiano o no es cristiano. Está hablando del problema de la lengua, que nosotros por un lado decimos una cosa, bendecimos, y por otro lado maldecimos. Ahora, los hombres, que la semana pasada habíamos visto que Adam significa hombres, en un sentido general, hombre y mujer, hombres son hechos semejanza de Dios. Ahora, vamos a ver un poquito el contexto de Santiago. Vamos a ver el versículo 10. Dice el versículo 10, de una misma boca salen bendición y maldición. Eso es increíble. Hermanos míos, esto no debe ser así. Versículo 11. ¿Puede acaso brotar de la misma fuente agua dulce y agua salada? Esta es la gran pregunta que nos hacemos nosotros, y es un desafío total poder entender si la imagen de Dios realmente está en nosotros. Claro que sí está en usted, hermano, pero está con todos estos problemas, y Dios ha resuelto este problema a través de Cristo, y vamos a ver ahora en Cristo qué es lo que ocurre. Versículo 12 dice: hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Ahora, el escenario de Santiago 3.9 es interesante porque es una exposición sobre el pecado de la lengua, un área en el cual tanto usted como yo, y creo que mucha gente tropezamos. Santiago 3.7, yéndonos un poquito para atrás, dice Santiago: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Realmente estamos aplicando aquí lo que Génesis 1.26 dice. Dios nos manda a tener soberanía sobre lo que Él crió. Tenemos potestad y podemos henchir y hacer todo lo que Génesis 1.26-28 dice. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Ahora, hermanos, nuestro gran desafío como cristianos es nuestra lengua. Según Santiago, los animales pueden ser domesticados, y usted ha visto quizás en las redes sociales cómo el hombre ha podido acariciar un león, un tigre, serpientes. Pero cuando llegamos al versículo 9, Santiago señala la gran incoherencia de la que son culpables las personas cuando utilizan la misma lengua para alabar a Dios y para maldecir a personas. Y habíamos hablado la vez pasada que las personas, las gentes, son Adán, son imagen de Dios. Y cada vez que nosotros maldecimos o ofendemos a alguien, estamos ofendiendo la imagen de Dios. Hoy hablaba con Anita porque estábamos estudiando, y en el pasado nosotros los pastores somos los más criticados de todos, somos los más malos, somos estos, somos los otros, cuando los cristianos no están bien sintonizados con Dios, porque van a las iglesias queriendo hacer lo que quieren. Y esto es un tema para poder desarrollar, hermanos. Estamos en un problema de normalidad. Hoy la iglesia ve todo normal, ve normal unirnos con gente que no nos tenemos que unir, con yugos desiguales. O sea, lo vemos normal. ¿Por qué no? No, mire, yo no me puedo estar uniendo con personas que ofenden a Dios, que ofenden al prójimo. Eso es difícil. Y yo le decía a mi hermana Anita hoy que nosotros los pastores estamos siempre expuestos
a vituperios, a críticas, a maldiciones a veces de personas, a críticas de personas que desgraciada o desafortunadamente son personas que no caminan bien con Dios. Porque los que caminan bien con Dios saben reconocer lo que es de Dios. Y esto es muy interesante. Por tanto, hermano, maldecir a una persona significa maldecir a Dios de cuya semejanza este hombre fue hecho. Y entonces es peligroso que usted y yo estemos en estos jueguitos de maldecir o de malinformar a una persona cuando no tenemos la certeza de que si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Ahora, Santiago dice, de una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Y esto es una normativa de Dios. Yo cuando hablo de lo normal, hoy en día, la sociedad de hoy, estoy haciendo un análisis sobre esto, la sociedad de hoy, hermanos amados, ha normalizado un montón de cosas. Se le ha olvidado aún a la iglesia que es Dios quien nos dice cómo hacer las cosas. Es Dios que nos dice cómo conducirnos. Es Dios que nos dice cómo acercarnos a Él. Es Dios que nos dice cómo es que nosotros podemos caminar en obediencia a Él, la manera y la forma. Pero hay un montón de cristianos hoy en día, una gran cantidad de cristianos, que ellos son los que están poniendo las normas de cómo conducirse, de cómo creer. Hay mucha gente que cree en Dios a su manera, no va a la Biblia para ver cómo hay que creerle a Dios. Y esto es uno de los problemas que estamos enfrentando los pastores. Yo creo que mi hermano Orlando, ahí pastor de Alajuela, que es un hermano que nos sigue, y yo lo sigo a él, debemos de estar pensando en esto, hermanos. Y estarle hablando a la iglesia, mire, la única norma que nosotros podemos seguir es la que Dios nos dicta. Yo no puedo hacer un cristianismo a mi manera, a mi acomodación, a mi sentido, a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Mi cristianismo tiene que estar fundado en lo que la Escritura dice. Y sobre eso tenemos que caminar. Y es muy importante porque somos la imagen de Dios. Nuestra imagen no es nuestra propia. Más bien nosotros debemos de sentirnos dichosos de que hoy, en este momento en que usted tiene el nuevo nacimiento, usted puede reflejar la luz de Cristo. Somos en un caso muy específico como la luna. La luna no tiene absolutamente nada de luz. Lo que la hace brillar y verse bella es el sol. Así somos nosotros, hermanos. Y cuando hay nubarrones y hay tinieblas, pues la luna se ve tétrica. Y usted la ve toda opacada. Bueno, ese es el pecado que ha opacado nuestras vidas. Ahora, por esta razón Dios se siente ofendido cuando alguien maldice personas. Cuando usted ofende, maltrato, maldice personas o habla mal de una persona, usted está ofendiendo a Dios. Y reitero, hermanos, el juicio de Dios viene para aquellos que han distorsionado la imagen de Dios y no se arrepienten, no vienen a Cristo que es la luz, y por eso Dios se siente ofendido con esta gente. Mire, hoy estaba leyendo con mi hermana Ana, porque estaba en estudio con ella, sobre todos los textos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, que habla Dios contrariando a su propio pueblo. Óigame, es horroroso. Yo decía a mi hermana, qué horroroso es ver cómo Dios contraría a su pueblo. Pero Israel creía que estaba bien. Ahora, hoy hay una infinidad de cristianos que creen que están bien, porque su espejo no es la Escritura, su norma no es la Escritura, y están bien. Y esto se llama arrogancia y esto se llama un montón de cosas. Ahora, este pasaje, hermano, nos dice que, no nos dice en un sentido de qué forma exacta consiste la semejanza de Dios. Esto lo hablamos la semana pasada. Tampoco nos dice cuál ha sido el efecto del pecado del hombre en esta semejanza. No nos aclara esto. Ni qué le sucede a esa semejanza cuando Dios, por medio de su Espíritu, nos recrea nuevamente a su imagen. Ahora, esto es muy interesante. Es emocionante ver cómo en el Nuevo Testamento a Cristo se lo llama la imagen perfecta de Dios. Y quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 4. Vamos a internarnos en este texto. Segunda de Corintios 4:3. Espero que lo esté apuntando, que lo busque rápido, hermanos.
que si nuestro evangelio, dice Pablo, está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria del evangelio de Cristo, el cual, dice la Escritura, es la imagen de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros perdimos, distorsionamos esa imagen, es como cuando un radio, yo tengo un radio viejísimo, casi de 70 años, y todas las mañanas lo enciendo y hay que estar, la perillita está un poco mal, viendo a ver cómo sintonizo bien, se me va la sintonía, se meten como 3, 4 emisoras y hay que estar siempre moviendo la perilla. Bueno, así somos nosotros, no estamos sintonizando perfectamente ese dial de Dios, pero Cristo vino a ser ese dial perfecto, esa marca perfecta de la imagen verdadera de Dios en el hombre. Ahora, qué interesante, porque esa luz que Cristo trae es la que viene a resplandecer sobre nosotros, sobre todos aquellos que reconocen a Jesucristo, que se arrepienten de sus pecados, que toman una decisión de vivir alineados a la Escritura solamente y solamente obedecerle a Él, como el primer mandamiento nos enseña. Es interesante. Lo lindo y lo bello aquí es que Cristo, el cual es la imagen de Dios, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice, no ven la luz los hombres normales, corrientes, no ven la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual, repito, es la imagen del Dios mismo. Interesante, hermano, porque la semana pasada estuvimos viendo la palabra telsem, que significa tallar, crear a la talla. Pero esta palabra imagen en el griego es icón. Y icón exactamente califica o significa lo mismo, que telsem, que es talla. Fuimos creados a la talla de Dios. Interesante ese concepto. Ahora, vea lo que dice el versículo 6 de 2 de Corintios 4. Dice 2 de Corintios 4, 6, porque Dios, que ordenó que de la luz resplandiese, que la luz resplandiese en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el nombre de Cristo. Qué glorioso es esto, hermanos. Ahora, qué dichosos nosotros, los que la imagen de Dios en nosotros se distorsionó y se ve toda tétrica y se ve ofensiva para Dios, y el juicio de Dios se enciende porque hemos ofendido esa imagen nosotros por el pecado. Qué glorioso es saber, hermanos, que Cristo vino para resplandecer nuestras vidas, para que Él trae la imagen perfecta de Dios, para que usted pueda adquirir esa imagen. Esto es glorioso, hermanos. Me decía un muchacho de Pérez Celedón sobre santidad. Bueno, vamos a hablar de santidad. Hablar de santidad es hablar de la imagen de Cristo o de la imagen de Dios en nosotros. Porque nosotros, los que nos creemos cristianos o los que decimos somos cristianos, no podemos estar dando un panorama tétrico, un paisaje oscuro. Tenemos que brillar en toda su esplendidez, en toda su grandeza, porque la luz de Cristo es grande. Usted, hermano amado, tiene que resplandecer, tiene que brillar en esta tierra. La gloria de Dios, o sea, la imagen de Dios. En otras palabras, podríamos decir, hermanos, que la gloria de Dios se revela en el rostro de Jesucristo. Colosenses 1.15 dice esta maravilla. Vea qué interesante lo que dice Colosenses 1.15 y que transmite esa idea que estamos dando. Dice Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo, hermanos, es la imagen de ese Dios que no se ve. Interesante, hay una historia ahí de Felipe, y pueden ustedes ubicarse en San Juan 14, versículo 8. Felipe le dijo a Jesús en un momento, Señor, muéstranos al Padre. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Pero Felipe le dice, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conocen.
el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Hoy estaba leyendo con Anita. Estoy hablando de Anita porque estuvimos hoy en un café y un estudio muy lindo en la tarde. Hablábamos sobre un texto donde Dios le dice, mire la ley, ustedes tienen la ley y no me conocen. Le dice, le recrimina Dios al pueblo de Israel. Ustedes tienen la ley y no me reconocen. Bueno, hoy en día, le decía a mi hermana, tenemos la escritura y no sabemos quién es Dios. Porque la tarea de muchos cristianos, de muchas iglesias, no es recuperar la imagen, sino estar en una pura pachanga en las iglesias, bailando, danzando, pegando gritos, desaforadamente. Danzando y sonando cachos, y ese es el fiestón que tienen los cristianos hoy, entre comillas cristianos, que deberían de estar ocupados estudiando la escritura, analizando el plan de Dios para mejorar nuestras vidas. Porque tanto usted como yo que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Este texto que hablé está en San Juan 14, versículos 8 y 9. En otras palabras, Jesús lo que le dijo a Felipe, mire, si ustedes me miran con atención, habrán visto al Padre, porque yo soy la imagen perfecta del Padre. En otras palabras, Cristo diría eso. Ahora, hay otro texto, hermanos, que contiene un pensamiento similar. Quiero que vayan a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Un texto que usamos mucho nosotros en los sermones. Dice el escritor a los Hebreos, el Hijo, hablando de Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. ¡Qué glorioso! Esa gloria que irradia Cristo, el Hijo, según el autor de los Hebreos, no es su propia imagen, sino la gloria misma del Padre. ¡Qué maravilloso, hermanos! Y recordemos que Dios, Cristo, es Dios. Él vino, se humanó, se encarnó para mostrar en Él como humano la gloria de Dios. Esa imagen perfecta, sin pecado, llena de gloria. La encarnación, como dice Juan capítulo 1, 14, dice que ese verbo que era Dios se hizo carne y asumió una naturaleza humana para mostrar la gloriosa imagen de Dios en él. Hebreos 4:15, hermanos. La encarnación enriquece con esta doctrina de la imagen de Dios, ¿sabe? Y quiero que vaya a Hebreos 4:15. Dice el escritor a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios por esto, hermanos. Esto demuestra que Cristo fue hombre 100% y fue también divino 100%. Cristo, en Él, usted y yo, hermanos, podemos ver perfectamente la imagen de Dios sin pecado, perfecta. Hay un texto maravilloso que los reformados usamos para arriba y para abajo. Quiero que vaya a Romanos capítulo 8, que es uno de los estandartes de nuestras iglesias reformadas. Romanos 8:29 dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Este pasaje, hermanos amados, habla acerca de los que fueron predestinados. Y yo quiero que usted sepa que usted, hermano amado, y yo hemos sido predestinados con un objetivo, para ser conformados a la imagen del Hijo de Dios. Aleluya. De manera que el Hijo pudiera convertirse en el primogénito de todos los hermanos. Yo ayer hablaba en mi casa, porque también hago estudios en mi casa con mis hijas, y hablábamos para desafiar un poco la ciencia y la física. Hablábamos de que Pablo fue al tercer cielo. Bueno, los físicos y los que estudian el universo saben que para ir a alguna estrella son millones y millones de velocidad luz para poder ir. Ese es el segundo cielo.
este universo tiene 3 cielos según la Biblia, que es la atmósfera el primer cielo, el astral es el segundo cielo y el lugar donde Dios habita es el tercer cielo. Pero los físicos hablan de millones de millones de millones de años luz para ir a una X constelación, pero Pablo fue al tercer cielo, Jesús fue al tercer cielo y varios han subido al tercer cielo, a la presencia misma de Dios, y no necesitaron millones de años luz. Esta es la locura del Evangelio, hermanos. Usted cuando tenga ese cuerpo resucitado, recuerde que Cristo fue el primogénito en resucitar y en ascender también, porque Él ascendió a la presencia de Dios misma. Y en los estudios de Apocalipsis que estoy dando, puede ver usted a Juan de un pronto a otro allá en el cielo viendo todo el panorama y todo lo que está ocurriendo en la esfera o en el cielo de Dios, que es el tercer cielo. Y no se ocuparon ni millones de años luz. La ciencia a veces no alcanza, porque le decía a mi nieto, mire, nosotros tenemos, la ciencia se mide con números, se mide con un montón de cosas, pero la fe, la verdad de Dios, se mide con una herramienta que es la fe. Y la fe se adquiere a través del conocimiento bíblico. La fe la da Dios, no es del hombre, pero se enriquece y se va acrecentando con la lectura bíblica. Y la gente que no tiene a Cristo no puede alcanzar este conocimiento. Nunca lo podrá alcanzar. Efesios capítulo 1, versículo 4, nos enseña algo similar a lo que venimos hablando. Dice Pablo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Vea para qué usted fue el escogido antes de que todo fuese. Ahí estaban ustedes, hermanos, y yo estaba ahí en el plan de Dios. Y ahora estamos en este siglo XXI aquí de pie, tal cual somos. Pero Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Para que usted tomara la imagen misma de Dios en Cristo Jesús, ya es la imagen perfecta. No sin ningún motivo Jesús dijo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora podemos entender un poquito ese texto que a veces no lo podemos entender bien y ahí andamos diciendo es que no somos perfectos. Pero sí, la perfección ha empezado en usted, hermanos. Hay un libro de Antonio Hockema que se llama La Biblia en el futuro y este señor tiene un concepto sobre el ya y el todavía no. Usted ya es santo, usted ya es real sacerdocio, usted ya es perfecto. Usted ya es salvo, no es que será, ya es salvo. Ya empezó la obra en usted, lo que hace falta es una culminación. Y estamos en ese proceso, como dijo Jesús, estamos como el sol que va levantando hasta que llega al cenit. En ese proceso estamos usted y yo, hermanos. Antes de que el pueblo de Dios hubiera existido, antes de la fundación de este mundo, Dios conoció de antemano a sus elegidos. Y esto no es un invento de nuestra iglesia, de los pastores, no, es una realidad que Dios dice en su palabra. Y a esos que Dios conoció de antemano, los predestinó, o sea, los seleccionó para algo, ya están listos para estos. ¿Para qué los predestinó? Para que sean iguales a la imagen de su Hijo, el primogénito de todo esto. Gloria a Dios, hermanos. Qué bellísimo lo que vimos la semana pasada. Cómo fue que perdimos o esa imagen la distorsionamos. Esa imagen de Dios que fue puesta en usted, el pecado vino a opacar, a entenebrecer, a oscurecer esa imagen. Y por eso tenemos que amar a nuestro prójimo, porque son imagen de Dios. Y cuando ofendemos, como leímos ahí en Santiago 3, cuando ofendemos a alguien o maldecimos a alguien, estamos ofendiendo y maldiciendo la imagen de Dios misma. Y esto ojalá que lo escuchen muchos cristianos que tienen la mala costumbre de estar hablando de fulano, de perencejo, de los pastores. Ojo, porque por esto viene el juicio de Dios también. Hermanos, tenemos que reconocer la imagen de Dios, aunque esté distorsionada.
ellos tendrán, si no se arrepienten, su juicio por estar ensuciando esa imagen que Dios puso en ellos. En nosotros la puso. Dios nos dio una solución a nosotros y a todo el mundo. ¿Cómo? Enviando la imagen perfecta que es su Hijo. Ahora, Cristo, como dijimos ahora, es la imagen perfecta de este Dios. Quiero que vayamos un poquito a 1 Corintios 15, y aquí vamos a ver esta imagen de Dios en un sentido más escatológico. Quiero que lo busque, 1 Corintios 15, versículo 49. Y aquí Pablo está dando toda una cátedra de a futuro, cómo es que nosotros vamos a resucitar, cómo será ya resucitados, cómo esa imagen va a ser perfecta, aunque ya la imagen está. Yo siempre le he dicho a todos mis hermanos de la iglesia que nosotros somos divinos. ¿Qué le parece, hermano? Vuelva a saber un espejo usted a ver cómo es. Usted es divino. Usted tiene un ingrediente celestial en su vida. Por eso usted ha sido divinizado por Dios. ¿Qué le parece? Tiene el gen divino. Del de arriba, ese gen lo tiene usted. 1 Corintios 15, 49 dice, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, esa imagen del hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Hermanos, nosotros tenemos las dos imágenes todavía funcionando. Ahora, ¿cómo es esto, pastor? Sí, Pablo lo decía, aquí esta carne, hay una ley en mi carne, en mi cuerpo que me impide. Y tenemos una lucha constante nosotros, no solamente con Satanás, que para mí es secundario, sino lo más grande es con nuestra propia carne. Esa es la lucha más encrucijada que usted tiene, más violenta. La lucha más violenta ya, aunque Cristo la resolvió, ahora tenemos que resolverla nosotros siguiendo los pasos de Jesús. La lucha contra Satanás, ya Satanás fue vencido, pero Cristo todavía lo pone ahí para que usted luche y vaya en pos de esa victoria que es suya. Usted no va a quedar derrotado, hermanos. Somos más que vencedores, dice la Escritura. Segunda de Corintios 3:18. Apúntelo. Dice segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo, dice la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios por esto, hermanos. Este es el proceso que yo le digo que estamos viviendo. Usted ya ha sido transformado, usted ya es santo, usted ya es parte del pueblo de Dios, usted ya ha sido perfeccionado, ya la perfección está en usted. Ahora viene un proceso, somos transformados a esa imagen. Día a día la imagen de Dios tiene que revelarse más en nosotros. Y a veces, hermanos, no revelamos nada. Qué terrible. Como cristianos no mostramos nada de cristiano. Damos lástima a veces. La iglesia ha perdido esta gran realidad de ver cómo recupera, que ya lo puede hacer, esa imagen perfecta. Tenemos que trabajar. Hoy, hermanos, pocas personas leen la Biblia, estudian la Biblia, porque hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Tenemos todo un bombardeo por las redes sociales de que Dios es mujer, de que Dios es gay, de que Dios no existe. Y de que el evangelio es una fábula. Todos esos borbandeos lo tienen nuestros muchachos, nuestros jóvenes viven en un mundo atroz porque las universidades se han ocupado de esto. No se ocupan al 100% de enseñar su materia, sino que tienen que estar enseñando ideología también. Y esto es terrible, y desde aquí hago una acusación a todos aquellos profesores que no enseñan su materia, sino que enseñan una ideología, que a mí, quién sabe qué diantres ideología es verdad, porque no es verdad. Y nadie habla sobre esto. La iglesia, ya la alianza evangélica, en un rotundo silencio, poniendo la mano para que las iglesias agregadas a ellos nada más les dé la cuota mensual y punto. No vemos una reclamación fuerte de la alianza ante el Estado por estas cosas. Hermanos, hace poco un hombre aquí le ganó un pleito al MEP porque a su hijo en el Liceo de Costa Rica lo estaban obligando a recibir ideología de género.
Y el papá se le paró en seco, le dijo, usted no puede obligar a mi hijo, y ganó el pleito. ¿Y por qué la iglesia no plantea esto? La alianza que es escuchada, oída por el Estado. Qué terrible, hermanos. Ahora, tanto Romanos 8:29 como 2 de Corintios 3:18 enseñan que la meta de la redención del pueblo de Dios es que serán totalmente conformados a la imagen de Cristo. Pero mientras que en el texto de Romanos se presenta esta conformidad con la imagen, con la meta para la cual Dios nos predestinó, hermanos, en 2 de Corintios se enfatiza la naturaleza progresiva de esta transformación que Dios está logrando en nuestras vidas. Gloria a Dios por esto. Más y más y más gloria. Esa debe ser nuestra meta y nuestra tarea. Echarle más gloria a esto. Buscar las cosas de arriba, como dice por ahí la Escritura. Es así como logramos esta transformación. Pero hermanos, hoy andamos como los piedreros, y perdónenme que use esta expresión. Los piedreros siempre andan viendo para abajo. Los que anduvieron en esto saben a ver qué tocolas se encuentran, qué algo mal fumado se encuentra en el suelo, alguna monedita. El cristiano tiene que estar viendo hacia arriba, de donde nosotros pertenecemos. Nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos, no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de ahí usted pertenece. Usted pertenece ahí. No es que va a pertenecer, ya pertenece a ese lugar. Está en un proceso, como dice ahí Pedro, está en un proceso de peregrinaje hacia la villa celestial, hacia la tierra celestial de la cual somos. Estamos con el pueblo de Israel que caminó por el desierto para poder llegar y heredar la tierra prometida. Estos pasajes nos afirman y nos muestran con claridad que nosotros, usted y yo, somos víctimas del pecado, porque lo somos, practicamos, pero también somos víctimas de ellas, del pecado. Necesitamos ser conformados o transformados cada día más y más y más a la imagen perfecta de Cristo, que es la imagen misma de Dios. Vamos a ir a Colosenses 3:9, hermanos. Colosenses 3:9, aquí nos lleva a una ética y a una moral del reino. Interesante, la ética del reino y la moral del reino. Dice Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre, con sus hechos, dice. 10, y vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo crió. Hermanos, este versículo, mire, hoy la normalidad de lo que mucho habla la sociedad, esto es normal que dos hombres se casen. Es normal que dos mujeres se casen, es normal tener un aborto. Esa normalidad a la que estamos hoy sometidos, o están sometidos algunos, donde dicen que es normal tener un vocabulario soez, es normal parecerse a los demás. No, el cristiano tiene que distinguirse, el cristiano tiene que ser diferente, el cristiano tiene que irradiar la luz de Cristo, porque somos la imagen perfecta en Cristo de Dios. Esto es interesante. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué Pablo habla de esta ética? Porque ya la imagen de Cristo se está elaborando en nosotros y no podemos estar ofendiendo esa imagen al mentirle a otra persona. Porque cuando le mentimos a otra persona, le estamos mintiendo a Cristo y a Dios mismo. ¿Qué le parece, hermanos? Y estamos muy acostumbrados a hacer mentiritas ahí. Vea, hay las mentiritas más fáciles. Para que no se dé cuenta de algo, yo voy a mentir y voy a decir otra cosa. Hermanos, la mentira, al igual que la adulación, es deteriorar, es ofender la imagen de Cristo y la imagen de Dios misma. Ahora vea qué interesante, porque cuando usted nace de nuevo empieza un proceso de restaurar su vida, a restaurar la imagen de Dios nuevamente a través de Cristo. Dice, habiéndonos despojado, aquí hay una tarea que usted tiene que hacer.
Usted tiene que despojarse del viejo hombre. No es como aquellos hermanos que oran, ay Señor, quítame este problema. No, Dios no se lo va a quitar, hermano amado. Usted tiene que quitarse el problema. Dios te ha dado un espíritu de dominio propio, donde usted tiene la capacidad de hacer cambios en su vida, quitar grandes prácticas pecaminosas en su vida. Entonces, aquí empieza la ética del nuevo hombre, la ética de la imagen de Dios en nosotros. ¿Cómo podemos actuar en la tierra de esta manera sin mentirnos, despojándonos de todas las cosas malas que la Biblia dice que son malas? Y también haciendo otra tarea, vistiéndonos o revistiéndonos del hombre nuevo. ¿Y cómo nos vestimos del hombre nuevo? Pues este es el tema que estamos hablando, hermano. Si usted no lee la Biblia, si usted no conoce qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios propone ese hombre nuevo, ¿qué diantre se va a poner usted en su vida? Cualquier chuica viejo que una iglesia o un pastor le diga. Pastores que no están alineados a la Biblia, que andan ahí, que Dios me dijo y que Dios me reveló y todo este asunto que ya cansa porque ya es hora. Es el momento en que la iglesia debe tomar una buena postura. La iglesia debe de tomar una buena postura, hermano amado. Yo he creído que este COVID va a generar una iglesia muy fuerte, pero también se van a ir muchos porque es como un coladero lo que está haciendo Dios con este COVID. Aquí, cuando la iglesia siempre ha pasado por grandes problemas, la iglesia empieza a levantarse, la iglesia surge. Y yo creo que el verdadero cristiano muestra su brillo en los momentos más difíciles de la vida, hermanos. Hay muchos que se acobardan y se van. De esos los que Dios se quiere deshacer realmente. De estos que son a veces en las iglesias, son malos ejemplos porque no se ajustan a la regla que Dios les está dando. Y vestidos, dice, del nuevo, es una tarea suya y mía, el cual se va renovando en el conocimiento, y este conocimiento lo trae la Biblia, conforme a la imagen del que lo crió. El conocimiento que Dios nos da para que podamos entender cuál es la imagen, y esta es la imagen de Cristo, que nosotros debemos adquirir, hermanos. Esta tarea es suya y mía. Por eso la Biblia habla que tenemos que santificarnos. Ya Dios nos santificó al poner su Espíritu. Es un hecho que se dio en una sola vez y para siempre. Pero ahora, como usted es responsable ante Dios, tiene un proceso de santificación diariamente. Sostener y brillar cada día más. Esa es la santificación, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Y aquí Pablo, que es el que habla de este tema, aquí nadie desarrolla este tema, solo Pablo. Interesante, ahí están los evangelios, nos tocan el tema de la imagen, está Pedro, y está Santiago tocó un poquito, pero aquí el que desarrolla este tema en el Nuevo Testamento es solamente Pablo, y algunos agregados que hizo Santiago por ahí. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo. Y yo le pregunto, hermano, ¿usted ha resucitado con Cristo? Entonces buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y esto es cuando lo que yo estoy hablando ahora de entrar en una normalidad es poner la mirada en la tierra. Ah, eso es normal, aquello es normal que yo diga esto, es normal que yo haga esta otra cosa. Es normal no ir a la iglesia y ausentarme por un tiempo. Es normal, todos los cristianos lo hacen. Hermanos, es que no caminamos así. Poner las cosas en la mirada, en las cosas de arriba, es recordarnos un poquito lo que dice de guardar el día del Señor. El día sábado, dice el mandamiento. Bueno, en el Nuevo Testamento, Dios, en el nuevo pacto, Dios resucita un domingo, al día siguiente. Ese es el día de nuestra gran celebración. Domingo a domingo, usted se reúne en la iglesia a celebrar la gran victoria de Cristo y suya. Juntos con los hermanos en armonía, nos reunimos alrededor de nuestro Padre. Qué maravilloso es esto. Pero hay cristianos que dicen, no, hoy voy a un partido, voy a jugar una mejenga, hoy voy de pachanga porque yo necesito mi tiempo.
Pero es que no, Dios te da tiempo, hermanos. Dios te pide. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Y eso es un tema interesante que posiblemente el domingo lo hablemos. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros, hermanos? Y ahí está ese mandato. Guardar el día del Señor. Pablo insta a todos los lectores, hermanos, de esta carta, o de este pueblo, perdón, de Colosenses, a que den muerte a todo lo que le pertenece a la naturaleza terrenal. Todo lo que es terrenal o mundano en su vida tiene que morir. Y pasa luego a establecer una serie de prohibiciones. Vea qué interesante el versículo 9, lo que dice Pablo ahí en Colosenses, versículo 9, 3, estamos en el capítulo 3. No se mientan unos a otros, ahora que han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. No se mientan, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos quitado la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, en otras palabras, o tratando de verlo de otras palabras, es que somos por naturaleza esclavos del pecado, hermano. Esta es una gran realidad. Sin embargo, Pablo dice a los creyentes de Colosas que dado que han pasado a ser uno con Cristo, que esto también nos lo dice a nosotros, ya no somos esclavos del pecado, amados hermanos, porque se han despojado ellos y nosotros del viejo hombre o de la vieja naturaleza que nos destinaba y nos condenaba a la muerte y que nos esclavizaba al pecado. Hay algo terrible, hermanos. Mire, ustedes saben que yo fui músico, usé drogas. Mira lo que cuesta, y tuve el vicio de varias drogas, no solo de uno. Cuando uno usa drogas y ya uno dice no quiero más, y ya no quiero más, hay algo interno que te choca, pero tu cuerpo te la pide. Mira qué cosa más terrible es esto. Y la única terapia para mí fue Cristo. Cristo es el que limpia todos los problemas. Cristo viene a hacernos nuevos, viene a quitarnos todas esas cadenas, Él nos desata totalmente, porque Él nos hace libres, y esta es la belleza de Cristo, hermanos. Pero esa tarea tenemos que hacerla nosotros. Mucha gente me pregunta, ¿cómo hizo usted? Bueno, yo no hice casi que mucho. Sí tuve que estar lidiando un poco con algunos vicios que ahí quedaron y que tuvieron que ser eliminados totalmente. Esos vicios horrorosos. Ya mi cuerpo, gracias a Dios, ha sido desintoxicado. Ahora nos estamos revistiendo de ese nuevo hombre. Día tras día, a través del conocimiento bíblico, uno sabe que tiene que dejar un sinfín de cosas, dejar un montón de cosas y adoptar otras cosas que Dios nos dice que tenemos que adoptar. Otro pasaje maravilloso del mismo Pablo está en Efesios capítulo 4. Quiero que busque Efesios capítulo 4 porque esto habla de la nueva naturaleza también. Dice el capítulo 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vea la tarea que tienen. Cuando la gente me dice, pastor, ore porque tengo un problema de vicio. Bueno, a mí no me da ningún temor orar o no orar. Pero yo creo que Dios no va a hacer mucho por mi oración, hermanos. Porque esa es una tarea suya. Como aquellos padres que le piden a veces oración a uno para que Dios le cambie un hijo. Bueno, voy a orar por su hijo, pero la tarea de formar a ese hijo es suya. Y si usted no lo ha formado, va a ser difícil que él cambie. ¿Qué le parece, hermanos? Hemos usado la oración como un sortilegio ahí para que Dios haga algo. Mira, no hay cosas que Dios dice. No. Es más, hoy leíamos sobre Israel que decía Dios, mire, esa oración de ustedes ni la voy a oír. Porque primero andan mal, andan en pecado. ¿Qué voy a estar oyendo yo esa oración? Y hay cosas para el creyente que solamente usted, hermano, puede hacerlo. Ya Dios te dio las herramientas, te dio el Espíritu, te dio la palabra. Te dio un espíritu aún que es de dominio propio, que donde usted puede quitarse algo y ponerse algo que sea de Dios. Dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo le decía a un nieto mío, todo sabe dónde empieza todo, aquí en la mente. No empieza que voy a hacer, no. Primero tenemos que cambiar la forma de pensar sobre X o Y tema.
Aquí empieza nuestro gran cambio. Y vestidos, dice, del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Esa creación bella y perfecta es Cristo, hermanos. Y le tengo una buena noticia. ¿Sabe que Cristo habita en usted? ¿O no lo sabe? Esa imagen perfecta habita en usted y lo está llevando de gloria en gloria. Por eso me encanta a mí cuando hablamos del pacto, porque el pacto Dios dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. O sea, Dios tiene deberes conmigo, pero yo tengo deberes también con Él. Usted es costarricense y usted tiene deberes con el Estado, aunque el Estado tiene deberes con usted también. Esto es, así es como se relaciona Dios con nosotros. Hay cosas que Dios nos las dejó hacer a nosotros. Dios nos capacita, nos da las herramientas y les dice, vean hijos amados, hagan, muevan, vístanse, quítense. Entonces cualquier vicio, hermanos, usted se lo puede quitar. Yo he visto cristianos con vicios ahí de fumado y he estado, y no los enjuicio por eso, pero sí hay que hablarles claramente, mire, es que Dios te dio un espíritu de dominio propio. Usted puede. Es que yo puedo, sí, usted puede. Es que no puedo. Y entonces usted, ¿en quién ha creído? ¿De quién es hijo usted para no poder? ¿Qué herramientas te ha dado Dios? ¿O es que Dios le da herramientas a otros, a unos y a usted no? Qué interesante esto. Vea lo que dice el versículo 23 de Efesios capítulo 4. Ser renovados en una actitud de nuestra mente. Es lo que tenemos que hacer. Nuestra mente es la primera que debe de cambiar. Usted cambió aquí en su mente algo, hermanos. Usted tiene el 90% de un problema ganado. Pero es aquí. Y por eso la mente, nuestro cerebro, que lo ubicamos aquí, aunque no sabemos dónde está, sé que está dentro del alma, pero lo ubicamos aquí porque en Occidente aquí lo ubicamos. En otros lugares lo ubican en otro lugar. Por ejemplo, en el Oriente lo ubican en las vísceras. Bueno, está bien, pero en Oriente pensamos así. Si usted cambia su forma de pensar, que es lo que más cuesta, usted tiene un 90% de sus problemas ganado, hermanos. Y es lo que Dios dice. Yo no lo voy a hacer, dice Jesús, es usted, porque ya te doté de todos los elementos para que lo logre. Qué maravilloso, hermanos. Versículo 24 dice que tenemos que ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y esto es Cristo. El cristiano, hermanos amados, nosotros, usted y yo, somos personas nuevas. Pero todavía queda mucho por crear en nosotros, porque la nueva naturaleza de la cual el creyente tiene que revestirse ha sido creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Esta tarea nos compete a nosotros. ¿Qué le parece? Y yo le voy a ser muy sincero, porque no quiero crear cristianitos. Uno de los problemas graves que no avancemos en justicia y en santidad es porque no estamos estudiando la Escritura. Ahí reside todo el problema. Invertimos tiempo en un sinfín de cosas, en el trabajo, en el estudio, en esto, en lo otro. No invertimos en la familia porque la familia quedó ahí como media tirada. Es la naturalidad de hoy. Mucha gente, no, eso es natural, eso. La familia es lo más importante. Pero no avanzamos en justicia, en santidad, en crecimiento cristiano, porque no estamos apegados estudiando la Biblia, tratando de conocer la verdad de Dios para generar cambios aquí en mi mente primero, y después los hechos se van a hacer. Filipenses capítulo 2, que es un texto maravilloso. Bueno, yo en un podcast ahí en la iglesia de Pérez, que tiene un programa de podcast, trabajo con Gary Skipper y Eddie Cortés, estuvimos hablando de este texto maravilloso, Filipenses 2:5. Y esto habla de la actitud que usted y yo tenemos que tener. ¿Y qué pone por modelo? A Cristo. Cristo, hay en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no escatimó el ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, y se lo estoy parafraseando, hermanos, se despojó a sí mismo haciéndose hombre, y como hombre se hizo siervo de los hombres.
esa actitud, usted debe de tomarla. Yo también debo de tomarla. Estar dispuesto como Cristo a humillarnos, hermanos. Esta es la tarea más. Mire, el problema más grande de los seres humanos es humillar. Somos arrogantes por naturaleza. El pecado, la arrogancia fue lo primero que surgió. Brotó ahí rápidamente y es lo primero que ponemos, nuestra arrogancia. Primero somos nosotros. Yo me he topado con personas donde yo converso y empiezo a hablar de un tema. Yo tengo también eso. Yo tengo en mi casa uno. Hermanos, escúchenme, yo le quiero decir algo. Y hay personas que no nos dejan, hermanos, a veces hablar, porque ellos son los más importantes. Bendito sea Dios que en esta vida cristiana lo más importante no es usted. Lo más importante es la imagen que Dios puso en usted. Eso es lo que te hace ser. ¿Quién te distingue? Dijo Pablo. Oiga, dígame a usted, ¿quién es el que lo distingue? ¿Usted mismo? No, el que te distingue es Dios, que está, Cristo, que está morando en tu vida. Eso es lo que te hace diferente, maravilloso. Y si estás irradiando una luz bellísima, no es tuya, es de Dios. Esto es lo bello del mensaje de Cristo. Cristo se humilló de tal manera que siendo Dios hizo como hombre. Y como hombre se humilló más todavía. Y nosotros en la condición de hombre tenemos que humillarnos para ser siervos. Servir es lo más importante. Si la iglesia cristiana en Costa Rica sirviera y todos aquellos cristianos que trabajan en empresas tienen esta actitud, este pueblo sería maravilloso. Pero a veces los cristianos son arrogantes, inalcanzables. ¿Cómo cuesta a veces hablar con un pastor? Son inalcanzables, son seres de otro planeta. Son estrellas de cine, que hay que pedirles hasta una cita para poder hablar con ellos. Hermano, no es así. Cristo se humilló y como Cristo tuvo esta actitud, esa imagen perfecta de Dios, tuvo esa actitud, nosotros como hombres tenemos que tener la misma actitud. Vea qué interesante lo que dice aquí, hermanos. Quiero que vayan buscando en la Biblia. San Juan capítulo 13. Y de este tema que voy a hablarles aquí, que está ahí en San Juan, muchos han hecho una doctrina. Se les olvidó que lo que el Señor estaba aquí diciendo era más que una forma de hacer algo, es la actitud que ustedes deben de tener. San Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que lo hagan, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Dentro de la cultura judía, hermanos, los esclavos tenían esta tarea también. Cuando llegaba una visita, el esclavo venía, se hincaba y le lavaba los pies a la visita. Era una cultura, esa era parte de la cultura, como el japonés o el chino que deja los zapatos afuera y entra, y esto tiene toda una connotación de aseo. Pues los esclavos en la época de Israel, los judíos, los esclavos tenían esa tarea. Entonces dice Jesucristo, vea, yo soy el maestro, yo soy el dueño de esto, el Señor, que es Curios, pero yo te voy a hacer la tarea de un esclavo porque te voy a servir. Y entonces aquí tenemos toda la enseñanza. Dice el versículo ahí, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Cómo? De servirnos, de humillarnos, de lavar los pies. Yo recuerdo una vez que le lavé los pies porque estábamos en Timoteo, que era un programa, yo era profesor ahí, y cuando se graduaba alguien, entonces cerrábamos con un lavamiento de pies. Era la costumbre del programa Timoteo, con Gary Skipper. Y yo le lavé los pies a una muchacha, una señora ya, y se le corrían las lágrimas por todos lados. No sé qué estaba haciendo Dios en el corazón de ella, pero lloraba a cántaros de verme a mí. Pero pastor, ¿cómo usted me va a lavar los pies? Me dice. Digo, hermana, esto es parte de lo que un pastor debe hacer. Esto es simbólico, le decía, pero yo estoy para servirle a usted. Creo que los cristianos tenemos que imitar en esto a la imagen perfecta que es Jesucristo. Jesús estaba en aquellos tiempos con este texto instando a los discípulos y a todos los creyentes a seguir un ejemplo humilde de servicio.
todos nosotros, hermanos, basados en Filipenses, capítulo 2, tenemos que imitar a Cristo. En ese sentido, la humildad es lo que se ha perdido en las iglesias hoy. Hoy la gente es arrogante, llega con sus mejores vestidos, humillando al más pobre quizás y despojando al pobre, y quieren solamente crear pequeñas élites, los grandes con los grandes y los pequeños con los pequeños. Esto no debe ser así, hermanos. En el reino de Dios tenemos un ejemplo, la imagen de Cristo no es la imagen del mundo. Primera de Corintios 15, 49. En una forma escatológica, Pablo habla de esto. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Estamos en ese proceso, ya tenemos la imagen del celestial porque el Espíritu mora en nosotros y estamos en ese proceso de glorificación, hermanos, porque ya Dios, Cristo, en Romanos capítulo 8 dice, a los que conoció predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Ya empezamos y está en un pretérito perfecto estos verbos. Ya esto, hermanos, empezó en usted y tiene que ir de gloria en gloria. Adán era el terrenal, del polvo de la tierra, salido de ahí, y el celestial es Cristo, y ese Cristo ya habita en nosotros. Gloria a Dios por esto, hermano. Ve que Dios ha hecho algo maravilloso. ¿Entiende ahora por qué Dios lo predestinó y lo escogió? Para que usted adopte la imagen del perfecto. Primera de San Juan 3:2. Primera de San Juan 3:2 dice el apóstol Juan, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. No está la totalidad ya, pero ya somos hijos de Dios. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, cuando Él aparezca, hermanos, que es lo que espera la iglesia con ahínco, lo deseamos, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Gloria a Dios por esto, hermanos. ¿Qué podemos decir a esto? Bueno, podemos decir y resumir, porque ya aquí terminamos, que todo lo aprendido en la Biblia acerca de la imagen de Dios y constatamos, según los textos que leímos, tanto en el Antiguo Testamento como ahora que estamos viendo esto, y ahora que citamos Santiago 3:9, resulta claro entonces, hermanos, y nos queda muy claro que en un sentido muy importante el ser humano de hoy, el ser humano caído de hoy, sigue siendo portador de la imagen de Dios y por lo tanto, hermanos, debe ser visto así. Dios en la persona de Cristo perfeccionó y llenó de gloria su imagen para que usted y yo, sus elegidos, regenerados por la sangre del Cordero, obtengamos esa imagen y no seamos castigados por ofender a Dios violentando esa imagen de Dios y de Cristo en nosotros. ¿Qué le parece, hermanos? Yo hablé el domingo a la iglesia, mire, el gran juicio de Dios viene porque Dios va a hacer respetar su imagen. Y si la imagen está todavía tétrica, funesta, la segunda muerte es un borrar la imagen de Dios totalmente de ese hombre caído para que tomen la imagen del mismo diablo. ¿Qué le parece, hermano? Esa es la segunda muerte, así lo defino. No digo así es, pero yo en mis apreciaciones y en lo que he recogido de la Biblia, resumo que la segunda muerte es eso. Es Dios quitar lo poquito que les queda de Él para que adquieran y tomen la imagen de Satanás mismo y estén por la eternidad con Satanás gozándose ahí en el lago de fuego. Qué triste para mucha gente va a ser esto. Si usted me está oyendo y no tiene a Cristo o no ha nacido de nuevo, lo invito de veras a que usted entregue su vida a Jesucristo, que usted reconozca aquí en su mente, lo tenga bien claro, que usted es pecador y que usted no puede alcanzar lo que está ofreciendo Cristo ahora. Solamente a través de Él, a través de su perdón, de su sacrificio, usted, querido hermano, puede alcanzar esto. No hay ninguna fórmula humana, no hay ninguna ciencia, no hay nada que te pueda llevar a este estado de perfección y a este estado de gloria que te ofrece Cristo hoy. Yo lo invito, hermano. Si usted no ha leído la Biblia, búsquese una Biblia.
Busque personas que saben de la Biblia y pregunte. Estamos en momentos muy difíciles, hermanos, donde el ateísmo y la normalidad de este mundo nos está ganando la batalla. La iglesia tiene que trabajar duro y ver cómo evangelizamos a un sinfín de jóvenes que son los que más están siendo afectados de este ateísmo y poderles mostrar a Cristo como la única solución que tienen para poder vivir bien y en paz. Hermanos amados, que Dios me los bendiga. Esto ha sido el tema de hoy. Espero que usted aprecie y cuide esa imagen de Dios en su vida. Le suplico como pastor que usted se entregue más a Dios, que dedique más tiempo a Dios, que dedique más tiempo al estudio bíblico, a la lectura bíblica, a la oración y al congregarse con los hermanos, porque cada domingo Dios está hablando a su pueblo. Cara a cara habla Dios con su pueblo y nosotros juntos en armonía empezamos a apreciar y amarnos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. En el nombre de Jesús yo pido que tú derrames tus bendiciones sobre aquellas personas que quizás en este momento están pidiéndote perdón, Señor. Oh Padre, renuévalos, hazlos una nueva criatura. Derrama sobre ellos ese espíritu que es derramado sobre nosotros y llénalo de perdón para que esta persona pueda sentirse llena y no vacía de tu presencia. Gracias por todos los hermanos que se conectaron hoy, Señor. Seguimos orando allá por Sailú en Cuba y su esposo que están con serios problemas del COVID, por todos los hermanos que están presentando problemas de cáncer, hermanos que nos pidieron orar por esto. Yo te pido, Dios, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. El miércoles de la próxima semana seguiremos ya con Apocalipsis. El domingo nos encontramos nuevamente. Que Dios lo bendiga y que pase una feliz noche. Amén.